Solo una hora antes de la boda de mi cuñada, entré en trabajo de parto y mi suegra Margaret tomó mi teléfono. Me encerró en el baño diciendo que aguantara un rato para no robarle el protagonismo a su hija y arruinar su día especial. Unas horas después desperté en el hospital y mi suegra estaba rogándome que no presentara cargos. Pero, oh Dios, su cara se puso pálida cuando mi esposo Richard anunció algo que ella jamás esperó escuchar. Mi esposo Richard y yo llevábamos 30 años juntos y habíamos sido bendecidos con una hija hacía apenas 2 semanas. Esta era nuestra primera bebé y obviamente estábamos muy emocionados. Las cosas habían estado muy ocupadas de nuestro lado y apenas nos estábamos ajustando a ser padres. Era un cambio difícil para ambos, pero lo estábamos intentando con todas nuestras fuerzas. No teníamos mucha ayuda debido a lo que pasó el día que nuestra hija May nació. Fue una de las experiencias más traumáticas de mi vida, y no creo que pueda olvidarla jamás. Ni siquiera la felicidad de la llegada de May es suficiente para ayudarme a sacudir el miedo paralizante que sentí ese día. Creo que habría muerto si no fuera por la ayuda oportuna de mi esposo, pero a pesar del horror de todo, nuestra pequeña May llegó sana y salva. Todo comenzó 3 meses antes del nacimiento de May. La hermana menor de Richard, Jessica, anunció su compromiso con su novio de 5 años, Christopher Thompson. La familia estaba emocionada. Margaret, mi suegra, especialmente. Jessica siempre había sido su consentida, la niña perfecta que podía hacer cualquier cosa sin críticas. Richard y yo felicitamos a la pareja sinceramente. Christopher parecía un buen hombre y Jessica estaba radiante de felicidad. La boda se programó para finales de octubre, justo 3 semanas antes de mi fecha probable de parto. Cuando Margaret escuchó esto, frunció el ceño. Kate, espero que tengas cuidado de no entrar en trabajo de parto durante la boda de Jessica. Sería muy inconveniente. Yo estaba en mi 2º trimestre entonces, apenas mostrando mi vientre. Margaret, faltan 3 semanas entre la boda y mi fecha de parto. Estaré bien. Las bebés no siempre llegan a tiempo. Dijo con ese tono que usaba cuando quería dejar algo muy claro. Solo digo que sería egoísta arruinar el día especial de Jessica. Richard intervino inmediatamente. Mamá, Kate no va a arruinar nada. Si el bebé decide llegar temprano, iremos al hospital. Simple. Margaret me lanzó una mirada que no pude interpretar completamente, pero había algo frío en ella, algo calculador. Esperemos que no sea necesario. Fue todo lo que dijo. Los meses pasaron. Mi embarazo progresó normalmente. Richard estaba emocionado. Asistía a todas las citas médicas, leía libros sobre paternidad, preparaba la habitación del bebé. Era todo lo que una podía pedir en un futuro padre. Margaret, por otro lado, apenas mostraba interés. Cuando le preguntaba sobre nombres o si quería venir a comprar cosas para el bebé, siempre tenía alguna excusa. Estoy ocupada con los preparativos de la boda de Jessica. Ya sabes cómo son estas cosas. Necesitan toda mi atención. Intenté no dejar que me molestara. Después de todo, era su primera hija la que se casaba. Era natural que quisiera que todo fuera perfecto. La semana de la boda llegó. Yo estaba enorme, incómoda, con los pies hinchados y la espalda matándome. El médico me había dicho en mi última cita que el bebé estaba en posición y podía llegar en cualquier momento. Eso es normal para una primeriza, dijo el Dr. Harris. Algunas llegan 2 semanas antes, otras 2 semanas después. Solo escucha a tu cuerpo. Le conté esto a Richard esa noche. Entonces tal vez deberíamos quedarnos cerca de casa durante la boda, dijo preocupado. Si sientes algo raro, nos vamos inmediatamente al hospital. No voy a arriesgar tu salud o la del bebé por una recepción. Lo amaba por eso. Por siempre poner primero a nuestra pequeña familia. El viernes antes de la boda, hubo una cena de ensayo en la casa de Margaret. Toda la familia estaba ahí. Tíos, primos, los padres de Christopher. Yo llevaba un vestido de maternidad azul marino que Richard me había comprado. Me sentía como una ballena, pero él insistía en que me veía hermosa. La cena fue tensa para mí. Margaret me presentó a la gente como la esposa de Richard, pero apenas mencionó que estaba embarazada. Cuando alguien preguntaba sobre el bebé, cambiaba rápidamente de tema hacia la boda. Jessica estaba en su elemento, mostrando su vestido de novia en fotos, hablando del menú, de las flores, del primer baile. Yo sonreía y asentía, pero me sentía invisible. A mitad de la cena sentí una contracción. No fue terrible, solo una sensación de endurecimiento en mi vientre que duró unos 20 segundos. Respiré profundo y esperé. No volvió a pasar. Probablemente contracciones de Braxton Hicks. Había leído sobre ellas. Falsas alarmas que el cuerpo hace para practicar. No le dije nada a nadie. La última cosa que quería era causar drama. Después de la cena, Margaret me llevó aparte mientras Richard hablaba con su padre. Kate, necesito que me prometas algo. La miré sorprendida. Claro, Margaret. ¿Qué necesitas? Necesito que si empiezas a sentir algo mañana durante la boda, no lo menciones. Al menos no hasta después de la ceremonia y las fotos. Me quedé mirándola sin poder creer lo que estaba escuchando. Margaret, si entro en trabajo de parto, tengo que ir al hospital. No puedo simplemente ignorarlo. No estoy diciendo que lo ignores, dijo con impaciencia.
Solo que esperes unas horas. Los primeros trabajos de parto duran eternidades de todas formas. No va a pasar nada si esperas hasta que termine la recepción. Eso es ridículo. Dije sintiendo la rabia crecer en mi pecho. No voy a poner en riesgo a mi bebé por unas fotos. Su expresión se endureció. Sabía que ibas a ser egoísta con esto. Jessica ha soñado con este día toda su vida y tú ni siquiera puedes darle unas pocas horas sin drama. Margaret, respondí tratando de mantener la calma. Si el bebé decide nacer mañana, no es porque yo sea egoísta. Es porque así funciona la naturaleza. Ella se acercó más, su voz bajando a un susurro venenoso. Si arruinas la boda de mi hija, nunca te lo perdonaré. Y me aseguraré de que Richard sepa exactamente qué tipo de persona eres. Me alejé de ella sintiendo las manos temblar. Richard apareció en ese momento. ¿Todo bien aquí? Margaret cambió instantáneamente a su sonrisa dulce. Perfectamente, cariño. Solo le estaba diciendo a Kate cuánto apreciamos que venga a la boda estando tan cerca de su fecha. Claro, mamá, dijo Richard sin notar nada raro. Nos vamos ya. Kate necesita descansar. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Margaret daban vueltas en mi cabeza. La traición de que mi propia suegra me pidiera poner una boda antes que la salud de mi bebé me dolía profundamente. Richard notó que algo andaba mal. ¿Qué pasa? ¿Es el bebé? No, el bebé está bien. Es solo que tu mamá dijo algo que me molestó. ¿Qué dijo? Le conté sobre la conversación. Vi cómo la mandíbula de Richard se tensaba mientras hablaba. Voy a hablar con ella mañana en la mañana, dijo furioso. Eso es completamente inaceptable. No, dejémoslo ir. No quiero causar problemas antes de la boda. Kate, ella te pidió que pusieras en riesgo tu salud y la del bebé. Eso no es algo que podamos dejar pasar, pero prometí que lo discutiríamos después de la boda. Solo quería que el día pasara sin incidentes. El sábado amaneció soleado y hermoso. Me desperté a las 6 de la mañana con otra contracción. Esta fue más fuerte que la de la noche anterior. Cronometré cuánto duraba. 30 segundos. Esperé para ver si venía otra. Pasaron 20 minutos. Nada. Probablemente otra falsa alarma. Me levanté, me duché. Me vestí con el vestido de maternidad color lavanda que había comprado para la ocasión. Richard ya estaba despierto, vistiéndose con su traje. Te ves hermosa, dijo besándome. ¿Cómo te sientes? Bien, mentí, solo un poco cansada. Si en cualquier momento quieres irnos, me lo dices. No me importa lo que diga mi madre. Esta boda no es más importante que tú. Lo besé agradecida. La ceremonia era a las 2 de la tarde en una iglesia preciosa en el centro de la ciudad. Llegamos a la 1:30. Margaret estaba en modo de organizadora total, gritando órdenes a los decoradores, al fotógrafo, a cualquiera que se cruzara en su camino. Cuando nos vio, se acercó rápidamente. Richard, necesito que ayudes a tu padre con los acomodadores. Algunos no llegaron. Y Kate, tú puedes sentarte allá atrás. No queremos que bloquees la vista de nadie con tu vientre. Mi boca se abrió del shock, pero Richard respondió antes de que pudiera decir nada. Mamá, Kate va a sentarse conmigo en la fila familiar donde le corresponde. Margaret nos lanzó una mirada de hielo, pero no discutió. La ceremonia fue hermosa. Jessica se veía radiante caminando por el pasillo. Christopher tenía lágrimas en los ojos cuando la vio. Intercambiaron votos sinceros, se besaron, y todos aplaudieron. Durante la ceremonia sentí 3 contracciones más. Las cronometré discretamente en mi teléfono. Venían cada 15 minutos aproximadamente. Todavía no era momento de preocuparse. El trabajo de parto temprano podía durar horas o incluso días, pero algo en mi interior me decía que este bebé venía pronto. La recepción era en un salón de eventos a 20 minutos de la iglesia. Para cuando llegamos, las contracciones venían cada 10 minutos. Richard lo notó. Kate, ¿estás incómoda? ¿Son contracciones? Sí, pero todavía muy espaciadas. Estoy bien por ahora. ¿Segura? Podemos irnos. Terminemos la cena. Si empeoran, nos vamos. Accedió, pero me observaba como un halcón. Margaret había organizado una recepción elaborada. Había un banquete de 5 tiempos, una banda en vivo, decoraciones que debieron costar una fortuna. Jessica y Christopher abrieron el baile y todos aplaudieron. Durante la cena, las contracciones se intensificaron, cada 8 minutos ahora, y dolían más. Tenía que pausar entre bocados para respirar profundo. Richard estaba a punto de decir que nos fuéramos cuando Margaret se acercó a nuestra mesa. Kate, ¿puedes venir conmigo un momento? Necesito tu ayuda con algo. Ahora no es buen momento, mamá, dijo Richard. Es solo un segundo, insistió ella. Por favor, Kate. No queriendo causar una escena, me levanté con dificultad. Richard me ayudó. Te espero aquí, no te demores. Margaret me llevó por un pasillo hacia los baños del salón. Había uno grande de señoras con varios cubículos. Entré pensando que solo quería preguntarme algo en privado. En el momento que crucé la puerta, escuché el sonido de la cerradura. Me giré confundida. Margaret estaba del otro lado, sosteniendo la manija. ¿Qué estás haciendo? Vas a quedarte aquí hasta que termine la recepción, dijo con una calma escalofriante. No puedo dejar que arruines este día. Margaret, abre esta puerta ahora, dije tratando de mantener la voz baja pero firme. No hasta que Jessica corte el pastel y haga el brindis. Son solo 2 horas más. Entré en pánico.
Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada desde afuera. Margaret, abre esta maldita puerta. En ese momento, una contracción brutal me golpeó. Me agarré del lavabo gimiendo. Esta fue diferente. Mucho más fuerte. Mucho más intensa. Cuando pasó, busqué mi teléfono en mi bolso. No estaba. Lo había dejado en la mesa. No. Margaret, por favor. El bebé viene. Necesito ir al hospital. Los primeros bebés tardan horas. Escuché su voz del otro lado. Estarás bien. Solo aguanta un poco. Y escuché sus pasos alejándose. Me quedé ahí parada en ese baño, sola, encerrada, con mi bebé tratando de nacer. El pánico total me invadió. Otra contracción llegó 5 minutos después. Más fuerte aún. Grité de dolor. Nadie vino. La música de la recepción era demasiado fuerte. Nadie podía escucharme. Intenté patear la puerta, pero solo me lastimé el pie. Las contracciones venían cada 4 minutos ahora. Yo sabía lo suficiente sobre el parto para saber que esto estaba progresando rápido. Demasiado rápido. Tenía que salir de ahí. Busqué algo, cualquier cosa para abrir la puerta. Nada. Los baños estaban impecables, sin herramientas, sin nada útil. Sentí líquido caliente bajar por mis piernas. Mi fuente se había roto. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, no! El bebé venía ahora. No en horas. Ahora. Grité tan fuerte como pude. ¡Ayuda! ¡Por favor, alguien ayúdenme! Golpeé la puerta con los puños. ¡Richard! ¡Richard, ayúdame! Pero la música seguía sonando fuerte afuera. Nadie venía. Otra contracción me tiró al suelo. El dolor era indescriptible. Sentía la necesidad de pujar. No. Todavía no. No podía tener a mi bebé en el piso de un baño sola. Me arrastré hasta el cubículo más grande, el que tenía más espacio. Me quité la ropa interior empapada. Podía sentir la cabeza del bebé presionando. Esto estaba pasando. Mi bebé iba a nacer aquí, en este maldito baño, porque mi suegra me había encerrado. La traición de ello me golpeó tan fuerte como las contracciones. Me había hecho esto deliberadamente. No le importaba si moría. No le importaba si mi bebé moría. Solo le importaba su preciosa recepción. La rabia me dio fuerza. No iba a dejar que ganara. No iba a dejar que mi bebé muriera aquí. Pujé cuando mi cuerpo me lo pidió. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Podía sentir al bebé moviéndose. Dios, el dolor. Pero seguí adelante. No tenía opción. En algún momento durante todo esto, perdí la conciencia del tiempo. Solo existían las contracciones, el dolor, la necesidad primitiva de traer a mi bebé al mundo. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 minutos, sentí un deslizamiento y escuché el llanto más hermoso del mundo. Mi bebé, mi pequeña May. La tomé en mis brazos, temblando, llorando, aterrada pero también llena de un amor tan feroz que dolía. Ella estaba viva, estaba respirando, pequeña, cubierta de fluidos, pero perfecta. Usé mi vestido arruinado para limpiarla lo mejor que pude. La envolví en mi chaqueta. Tenía que mantenerla caliente, tenía que conseguir ayuda. Pero estaba perdiendo sangre. Mucha sangre. Podía sentirme mareándome. No, tenía que mantenerme consciente. Por May. Intenté gritar de nuevo, pero mi voz salió débil. El mundo empezó a dar vueltas. Y lo último que recuerdo antes de desmayarme fue abrazar a May contra mi pecho, rogando que alguien nos encontrara pronto. Desperté en una cama de hospital con luces brillantes cegándome. Mi cuerpo dolía en lugares que no sabía que podían doler. Lo primero que hice fue llevar mi mano a mi vientre. Vacío. Entré en pánico inmediatamente. ¿May? ¿Dónde está May? Una enfermera apareció a mi lado rápidamente. Señora Williams, cálmese. Su bebé está bien. Está en la sala de neonatos bajo observación, pero está completamente sana. ¿Dónde está mi esposo? Afuera con su familia. Voy a avisarle que despertó. Segundos después, Richard entró corriendo a la habitación. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Kate, Dios mío, Kate. Se lanzó a abrazarme con tanta fuerza que dolió, pero no me importó. Pensé que te había perdido. Pensé que había perdido a ambas. ¿Qué pasó? ¿Cómo me encontraron? Richard se sentó en la cama tomando mis manos. Cuando no regresaste después de 20 minutos, fui a buscarte. Pregunté a varias personas si te habían visto. Una mesera dijo que te vio entrar al baño con mi madre. Fui ahí y encontré la puerta cerrada con llave. Llamé tu nombre. Nada. Entonces escuché un llanto de bebé muy débil. Rompí la maldita puerta de una patada. Sus manos temblaban recordándolo. Estabas en el suelo del cubículo, inconsciente, en un charco de sangre. May estaba en tus brazos llorando. Llamé a emergencias inmediatamente. Te trajeron aquí. Has estado inconsciente por 6 horas. Los doctores dicen que perdiste mucha sangre, pero que te recuperarás completamente. ¿Y May? May está perfecta.
Sonrió con lágrimas en los ojos. 3 kilos 200 gramos. Saludable. El doctor dice que es un milagro que lograras darla a luz sola, sin complicaciones. ¿Dónde está tu madre? Su expresión se endureció. La eché del hospital, pero está afuera en la sala de espera con Jessica y mi padre. Quiere hablar contigo. Dice que todo fue un malentendido. Un malentendido, repetí sintiendo la rabia hervir. Me encerró en un baño sabiendo que estaba en trabajo de parto. Pudo haberme matado. Pudo haber matado a May. Lo sé, dijo Richard con una voz que nunca le había escuchado antes. Tan fría, tan llena de furia contenida. Y va a pagar por ello. Ya llamé a la policía. Van a venir a tomar tu declaración. No quiero verla, dije firmemente. No quiero que se acerque a mí ni a May nunca más. No tiene que hacerlo, prometió Richard. Pero hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Cuando rompí la puerta del baño, mi madre estaba afuera. Había estado ahí todo el tiempo escuchándote gritar. Una de las meseras me lo confirmó. Dijo que vio a mi madre parada frente a la puerta del baño por casi una hora ignorando tus gritos de ayuda. El horror de eso me golpeó como un tren. Margaret había escuchado todo. Mi agonía, mis súplicas, el nacimiento de May. Y no había hecho nada. Había elegido conscientemente dejarme sufrir. Dejar que su nieta naciera en el piso de un baño, solo para no interrumpir una recepción. Quiero presentar cargos, dije con una claridad que me sorprendió. Quiero que enfrente consecuencias por lo que hizo. Tienes todo mi apoyo, respondió Richard. De hecho, ya hablé con un abogado. Dice que esto podría ser poner en peligro la vida de otra persona, abuso y potencialmente intento de homicidio dependiendo de cómo lo vea el fiscal. Tu madre intentó matarme. Intentó matar a nuestra hija, y va a pagar. La puerta se abrió de golpe. Margaret entró como si tuviera todo el derecho del mundo a estar ahí. Kate, gracias a Dios estás despierta. Necesitamos hablar sobre este malentendido antes de que las cosas se salgan de control. Fuera, gruñó Richard poniéndose de pie. Ahora. Richard, soy tu madre. Necesitas escuchar mi versión. ¿Tu versión de qué, mamá? Explotó Richard. ¿De cómo encerraste a mi esposa embarazada en un baño? ¿De cómo la dejaste dar a luz sola en el piso? ¿De cómo escuchaste sus gritos por ayuda y no hiciste nada? Yo no sabía que iba a dar a luz tan rápido, se defendió Margaret. Pensé que solo estaba exagerando para llamar la atención. ¿Exagerando? Richard se acercó a ella con los puños apretados. Mi esposa casi muere. Mi hija pudo haber muerto. Y tú lo llamas exagerar. Necesito que te vayas ahora mismo antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Margaret me miró directamente. Kate, por favor. Sé razonable. No querrás destruir esta familia por un pequeño error de juicio. Un pequeño error de juicio, repetí sin poder creer su audacia. Margaret, me encerraste sabiendo perfectamente que estaba en trabajo de parto. Escuchaste mis gritos, escuchaste a tu nieta nacer, y no moviste un dedo para ayudar. Todo porque no querías que interrumpiera la preciosa boda de Jessica. Fue un momento de pánico, dijo con lágrimas falsas comenzando a formarse. No pensé con claridad. Estaba tan estresada con la boda. Lo siento muchísimo. Sal de mi habitación, dije con una voz de acero. Y no te acerques a mi hija jamás. Kate, por favor. He dicho que salgas, grité haciendo que las máquinas a mi alrededor comenzaran a pitar. Una enfermera entró corriendo. ¿Qué está pasando aquí? Esta mujer necesita irse, dijo Richard. Está alterando a mi esposa. Señora, voy a tener que pedirle que se retire, dijo la enfermera con firmeza. Pero necesito hablar con mi nuera. Ya escuchó a la señora Williams. Tiene que irse o llamaré a seguridad. Margaret lanzó una última mirada venenosa antes de salir. Esto no termina aquí, Kate. Eres parte de esta familia, y vas a tener que perdonarme eventualmente. Nunca, dije mirándola fijamente. Vete al infierno, Margaret. Ella salió finalmente. Richard se giró hacia la enfermera. Por favor, ponga una nota en el archivo de mi esposa. Margaret Williams no tiene permitido visitarla ni acercarse a nuestra hija bajo ninguna circunstancia. Por supuesto, señor Williams, dijo la enfermera anotando algo. También voy a informar a seguridad. La enfermera revisó mis signos vitales. Su presión está alta. Necesita descansar. Voy a traerle algo para el dolor, y luego puede ver a su bebé si se siente con fuerzas. Quiero verla ahora, dije desesperada. Por favor, déjeme al menos traer una silla de ruedas, sugirió la enfermera. No debe caminar todavía. Minutos después estaba en una silla siendo llevada por Richard hacia la sala de neonatos. Cuando vi a May en su pequeña cuna, mi corazón se derritió. Era tan pequeña, tan perfecta. Tenía el cabello oscuro de Richard y lo que parecían ser mis ojos. La enfermera me ayudó a cargarla. El momento que la tuve en mis brazos, todo el trauma de las últimas horas valió la pena. Hola, mi amor, susurré. Soy tu mami. Lo siento tanto por cómo llegaste al mundo, pero te prometo que nunca más vas a pasar por algo así. Voy a protegerte siempre.
Richard estaba llorando otra vez. Es perfecta, Kate. Hiciste un trabajo increíble. No debiste hacerlo sola. Debí estar ahí. No es tu culpa, dije firmemente. Es culpa de tu madre y ella va a pagar. Los siguientes 2 días en el hospital fueron una mezcla de dicha con May y tensión por la situación con Margaret. La policía vino a tomar mi declaración. Les conté todo con detalle. El oficial tomaba notas serio. Esto es grave, señora Williams. Vamos a investigar completamente. También queremos hablar con testigos que la vieron encerrarla o que escucharon los gritos. Richard les dio los nombres de la mesera y otros invitados que habían estado cerca del baño. Jessica vino a visitarme el segundo día. Entró tímidamente a la habitación. Kate, yo no sabía. Te lo juro que no sabía lo que mamá iba a hacer. No le creí ni por un segundo. Claro que sabías, Jessica. Tu madre dejó muy claro que no quería que yo interrumpiera tu boda. Pero no pensé que llegaría tan lejos, protestó. Nunca imaginé que te encerraría. Si hubiera sabido. ¿Qué habrías hecho?, la interrumpí. ¿Habrías detenido la recepción? ¿Habrías insistido en que me dejaran salir? Jessica no respondió. Su silencio lo decía todo. Exactamente. Dije amargamente. Tu día perfecto era más importante que mi vida o la de May. Eso no es justo. ¿Sabes que no es justo, Jessica? Dar a luz sola en el piso de un baño sucio. Escuchar a mi bebé llorar mientras me desangraba sin saber si íbamos a sobrevivir. Eso no es justo. Lágrimas corrían por su rostro. Lo siento, Kate. De verdad lo siento. Tu disculpa no significa nada para mí, respondí fríamente. Y no quiero verte más. Eres tan culpable como tu madre por permitir esto. Pero yo no hice nada. Exacto, Jessica. No hiciste nada. Y esa es precisamente la traición. Ahora vete. Sal de mi habitación. Ella salió llorando. Richard entró momentos después. ¿Jessica estuvo aquí? Sí. Intentó disculparse. ¿Y qué le dijiste? Que no quiero volver a verla. Richard asintió. Bien. Tampoco yo. Mi familia eligió a mi madre sobre mi esposa y mi hija. No hay vuelta atrás después de eso. El tercer día los doctores me dieron de alta. May estaba saludable y lista para irse a casa. Richard había preparado todo. La casa estaba limpia. La habitación del bebé perfecta. Comida en el refrigerador. Ese primer día en casa fue surrealista. Teníamos a nuestra hermosa hija, pero la sombra de lo que Margaret había hecho pendía sobre todo. Richard apenas dormía. Se despertaba cada hora para revisar que May estuviera bien. Yo también tenía pesadillas. Soñaba que estaba de vuelta en ese baño, sola, sangrando, gritando por ayuda que nunca llegaba. Una semana después de que llegamos a casa, recibimos noticias del fiscal. Van a proceder con cargos, me dijo Richard después de colgar el teléfono. Poner en peligro la vida de otra persona y negligencia criminal. Podría enfrentar hasta 5 años de prisión. Bien, dije sin una pizca de culpa. Se lo merece. Mi padre llamó esa noche rogándome que reconsiderara. Kate, por favor. Margaret cometió un error terrible, pero es familia. No puedes enviar a la abuela de May a la cárcel. Observé cómo Margaret eligió su recepción sobre la vida de May. Respondí. Escuchó a su nieta nacer en un baño y no hizo nada. Alguien así no merece ser llamada abuela. Pero piensa en Richard. Esto lo está destrozando. Richard está de mi lado completamente. Dije firmemente. Y si tú no puedes apoyarnos en esto, entonces tampoco queremos tu presencia en nuestras vidas. El suegro colgó sin decir más. Richard me abrazó. Gracias por mantenerte firme. Sé que esto es difícil. Es lo correcto, dije. May merece crecer sabiendo que la protegimos desde el primer día, que no toleramos que nadie la lastime sin importar quiénes sean. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El caso de Margaret se volvió algo de dominio público cuando una reportera local se enteró. La historia era demasiado escandalosa para ignorar. Suegra encierra a nuera en trabajo de parto para no arruinar boda. Los titulares estaban por todas partes. Margaret contrató un abogado caro que intentó pintar todo como un malentendido trágico. Mi clienta pensó que estaba ayudando, dijo en una conferencia de prensa. Nunca tuvo intención de causar daño. Yo di mi propia entrevista contando la verdad completa. Mostré las cicatrices emocionales, hablé del trauma. La opinión pública se volcó completamente de mi lado. ¿Cómo pudo hacer eso a su propia nuera? Es monstruoso. Debería pudrirse en la cárcel. Los comentarios inundaban las redes sociales. Jessica intentó defender a su madre públicamente, lo que solo empeoró las cosas. Mi madre cometió un error en un momento de estrés. No merece ser crucificada públicamente. La gente la destrozó. Tu madre casi mata a una mujer y a un bebé por tu boda. Eres igual de culpable. Jessica terminó borrando todas sus redes sociales. Christopher, su esposo, se distanció públicamente de toda la situación. Esto es un asunto familiar en el que prefiero no comentar. Cobarde. Mientras tanto, May crecía hermosa e inconsciente del drama que su nacimiento había causado. Yo me enfocaba en ella, en su rutina, en cada pequeño hito, su primera sonrisa, la primera vez que durmió 4 horas seguidas. Richard era un padre increíble.
cambiaba pañales, hacía las tomas nocturnas, me apoyaba cuando el trauma me golpeaba en olas inesperadas. Un mes después del nacimiento de May, fui a terapia por primera vez. La doctora Hazel Brown era una mujer mayor con ojos amables. Cuénteme qué la trae aquí, Kate. Le conté todo. Cuando terminé, ella asintió lentamente. Lo que vivió fue un trauma severo, Kate. No solo el parto traumático, sino la traición de alguien que se suponía la cuidaría. Va a tomar tiempo procesar esto. ¿Voy a superarlo alguna vez?, preguntó con voz pequeña. Va a aprender a vivir con ello, respondió honestamente. El trauma no desaparece, pero puede aprender herramientas para manejarlo. Y con el tiempo, el peso se vuelve más llevadero. Empecé a ir a terapia 2 veces por semana. Era duro revivir esos momentos, pero necesario. La doctora Brown me enseñó técnicas de respiración para los ataques de pánico, formas de reconocer y procesar los flashbacks, maneras de separar el pasado del presente. Richard también fue a terapia conmigo algunas veces. Necesitaba procesar su propia culpa y rabia hacia su madre. Debí haberla detenido antes, decía una y otra vez. Debí darme cuenta de lo enferma que estaba. No podía saber que llegaría tan lejos, le recordaba. Nadie podía. 2 meses después del incidente, llegó la fecha del juicio. Yo estaba aterrada de ver a Margaret de nuevo, pero también determinada. May se quedó con una niñera que habíamos contratado. No iba a llevar a mi hija cerca de esa mujer. La sala del tribunal estaba llena. Reporteros, curiosos, familiares de ambos lados, aunque del lado de Margaret solo estaban Jessica, Christopher y el padre de Richard. Margaret entró vestida de forma conservadora, intentando verse como una abuela dulce e inofensiva. Me dio asco. El fiscal presentó el caso metódicamente. Llamó a testigos, a la mesera que vio todo, al doctor que me atendió en el hospital explicando lo cerca que estuve de morir por la pérdida de sangre, a Richard describiendo cómo encontró la escena. Luego me tocó a mí testificar. Caminé al estrado con las piernas temblando. El fiscal me guió a través de los eventos. Señora Williams, ¿puede decirnos qué pasó el día de la boda? Tomé un respiro profundo y conté todo. Cada detalle doloroso. El encierro, las contracciones, mis gritos ignorados, el terror de dar a luz sola, despertar en el hospital sin saber si mi bebé había sobrevivido. Cuando terminé había lágrimas en los ojos de varios miembros del jurado. El abogado de Margaret intentó desacreditar mi testimonio. ¿No es cierto, señora Williams, que usted ya tenía problemas con mi clienta antes de este incidente? Teníamos diferencias normales de suegra y nuera, admití. Pero nada que justificara lo que hizo. ¿No es posible que esté exagerando los eventos porque quiere venganza? Tengo registros médicos que muestran las lesiones físicas, respondí firmemente. Tengo testigos que escucharon mis gritos. Tengo la declaración del oficial que rompió la puerta y me encontró inconsciente. No hay exageración aquí, solo la verdad. Margaret también testificó en su propia defensa. Lloró, se disculpó, intentó explicar que había entrado en pánico. Nunca quise que esto pasara, solo quería que Jessica tuviera su día perfecto. Cuando me di cuenta de que Kate estaba realmente dando a luz, entré en shock. Me congelé, no sabía qué hacer. Mentiras, todas mentiras. La mesera testificó que Margaret parecía completamente calmada parada frente a esa puerta. Que cuando le preguntó si todo estaba bien, Margaret le dijo que no se preocupara, que solo estaba dándole a alguien un tiempo a solas. El juicio duró 3 días. El jurado deliberó por 6 horas. Cuando regresaron, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. En el caso del Estado versus Margaret Williams, encontramos a la acusada culpable de poner en peligro la vida de otra persona y negligencia criminal. Margaret se desplomó llorando. Jessica gritó que era injusto. El padre de Richard solo agachó la cabeza. Richard tomó mi mano y la apretó fuerte. La sentencia vino 2 semanas después. Margaret Williams, dijo el juez mirándola seriamente. Sus acciones ese día fueron inexcusables. Puso en peligro deliberado la vida de su nuera y su nieta por razones tan superficiales como preservar una recepción de boda. Las consecuencias pudieron ser fatales, pero afortunadamente tanto la madre como la bebé sobrevivieron. Sin embargo, su completa falta de remordimiento y sus intentos de minimizar sus acciones me preocupan profundamente. Por lo tanto, la sentencio a 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 2. Además, tendrá una orden de restricción permanente contra Kate Williams y la menor May Williams. No podrá acercarse a ninguna de ellas por el resto de su vida. Margaret gritó, «¡No pueden quitarme a mi nieta!». El juez golpeó el martillo. «Usted hizo eso sola, señora Williams. Usted eligió una boda sobre su seguridad. Ahora vive con las consecuencias. La sacaron del tribunal esposada». Jessica me lanzó una mirada de odio puro. «Destruiste a mi familia». «No, Jessica», respondí calmadamente. «Tu madre hizo eso. Yo solo me aseguré de que pagara por ello». Los primeros meses después del juicio fueron extraños. Por un lado sentía un alivio inmenso de que Margaret estuviera en prisión, lejos de nosotros,
incapaz de lastimarnos. Por otro lado, el trauma de lo que había pasado seguía muy presente. Cada vez que veía un baño público, mi corazón se aceleraba. Cada vez que May lloraba, sentía ese pánico primitivo de cuando la escuché llorar por primera vez en mis brazos mientras me desangraba. La terapia ayudaba, pero era un proceso lento. La doctora Brown me recordaba constantemente que había sobrevivido a algo extraordinario. Su cuerpo y su mente pasaron por un trauma severo, Kate. Sea paciente consigo misma. La sanación no es lineal. Richard se había distanciado completamente de su familia. Su padre intentó mantener contacto, pero Richard lo cortó después de que éste sugiriera que tal vez estábamos siendo muy duros con Margaret. Mamá cometió un error, dijo su padre en una llamada. Pero ya pagó. Está en prisión. ¿No es suficiente? No, papá, respondió Richard. No es suficiente. Y si tú no puedes ver lo monstruoso de sus acciones, entonces no quiero que seas parte de la vida de May tampoco. Jessica dejó de intentar contactarnos después del juicio. Escuchamos por terceros que su matrimonio con Christopher estaba teniendo problemas. Al parecer, él no podía superar el hecho de que su boda había sido el catalizador de todo. Cada vez que miraba las fotos de la boda, veía la traición. Eventualmente se separaron. Parte de mí sentía lástima por Jessica, pero una parte más grande recordaba que ella había priorizado su día perfecto sobre mi vida. May crecía hermosa y saludable. A los 3 meses ya sonreía constantemente. A los 6 meses comenzó a sentarse sola. Cada hito era una celebración, una prueba de que habíamos sobrevivido y estábamos prosperando a pesar de Margaret. Un día mientras estaba en el parque con May en su cochecito, una mujer se acercó. Disculpa, ¿eres Kate Williams? Inmediatamente me puse tensa. Sí. ¿Por qué? No quiero molestarte, dijo rápidamente. Solo quería decirte que leí sobre tu caso. Yo pasé por algo similar con mi suegra. No tan extremo, pero ella también intentó controlar todo sobre mi embarazo y parto. Ver que tú te defendiste me dio el valor para poner límites con ella. Solo quería agradecerte. Sentí lágrimas en mis ojos. Gracias por decirme eso. Significa mucho. Intercambiamos números. Su nombre era Emily Thompson. Nos hicimos amigas rápidamente. Ella tenía un hijo de 2 años y entendía los desafíos de ser madre, mientras procesabas trauma. A veces solo necesitaba hablar con alguien que entendiera, me dijo un día mientras tomábamos café. Alguien que no me dijera que lo superara o que perdonara. Exacto, respondí. El perdón no se debe forzar. Y ciertamente no se debe a alguien que casi te mata. Emily se convirtió en parte de nuestro círculo de apoyo. Ella, Richard, mi terapeuta y algunos otros amigos cercanos. Aprendí que no necesitaba una familia grande. Solo necesitaba personas que genuinamente me amaran y apoyaran. Cuando May cumplió 1 año, hicimos una pequeña celebración. Solo amigos cercanos. Decoramos la casa, hicimos un pastel. May destruyó su pedazo llenándose la cara de frosting. Era perfecto. Esa noche, después de que May se durmió, Richard y yo nos sentamos en el patio. ¿Sabes qué estaba pensando hoy?, dijo Richard. ¿Qué? Que hace exactamente 1 año estabas en el hospital recuperándote. Y mírate ahora. Has sobrevivido. Te has recuperado. Has criado a nuestra hija increíble. Estoy tan orgulloso de ti. Lo besé. No lo habría logrado sin ti. Somos un equipo, siempre. Recibimos una carta de la prisión. Era de Margaret. Querida Kate, decía, sé que probablemente no quieras leer esto, pero necesito que sepas que lo siento profundamente. Cada día pienso en lo que hice y me odio por ello. Sé que no merezco tu perdón, pero espero que algún día puedas encontrar en tu corazón dejarme conocer a May. Ella es mi nieta, y me estoy perdiendo todo. Rompí la carta sin terminarla y la tiré a la basura. Richard me vio. ¿Qué era? Tu madre intentando manipular de nuevo. No voy a caer. Bien. No tienes que darle nada. Ni tu tiempo ni tu energía. Ya tomó suficiente de ti. 2 meses después, Margaret salió en libertad condicional por buen comportamiento. Inmediatamente contrató un abogado para intentar anular la orden de restricción y conseguir derechos de visita con May. La demanda nos llegó un martes. Mi estómago se hundió cuando la abrí. No puede hacer esto, dije aterrada. No puede intentar acercarse a May. Cálmate, dijo Richard tomando la carta. Tenemos la orden de restricción. Tenemos el precedente del juicio. Ningún juez va a darle acceso después de lo que hizo. Contraté un abogado inmediatamente. Lucy Walker era una mujer fuerte especializada en derecho familiar. Ha visto el caso de su suegra, dijo en nuestra primera reunión. Es asqueroso lo que hizo. ¿Puede ganar esta demanda?, pregunté con miedo. No si yo tengo algo que decir, respondió Lucy con determinación. Vamos a pelear esto con todo. Su suegra puso en peligro deliberado la vida de usted y su hija. Eso es un peligro claro y presente. La audiencia fue programada para 2 meses después. Durante ese tiempo, Margaret lanzó una campaña en redes sociales, pintándose como la abuela injustamente alejada de su nieta. Es cruel mantenerme alejada de May, decía en entrevistas. Cometí un error, pero he pagado mi deuda. Merezco una segunda oportunidad. La gente que no conocía los detalles completos a veces le creía. Pobre mujer separada de su nieta.
La familia es importante. Debería perdonar. Pero la mayoría que había seguido el caso la destrozaba. Casi mataste a tu nuera y bebé. No mereces nada. La audiencia finalmente llegó. Margaret entró al tribunal vestida con ropa modesta, llorando en el momento que vio a Richard. Mi hijo, por favor. Solo quiero ver a mi nieta. Richard ni siquiera la miró. El juez era una mujer mayor llamada Alice Davis. Había revisado todo el caso completo. Señora Williams, comenzó dirigiéndose a Margaret, entiendo que busca revocar la orden de restricción y obtener derechos de visita con su nieta. Sí, su señoría, dijo Margaret con voz temblorosa. He estado en prisión. He ido a terapia. He trabajado en mí misma. Solo quiero la oportunidad de ser parte de la vida de May. La jueza se giró hacia mí. Señora Kate Williams, ¿cuál es su posición? Me puse de pie con piernas temblorosas. Su señoría, Margaret Williams, puso en peligro deliberado mi vida y la de mi hija. Me encerró sabiendo que estaba en trabajo de parto. Ignoró mis gritos durante más de una hora. Mi hija nació en el piso de un baño, porque esta mujer priorizó una recepción sobre nuestras vidas. Respeto que haya cumplido su sentencia, pero eso no significa que haya ganado el derecho de estar cerca de May. Mi trabajo como madre es proteger a mi hija, y no puedo hacer eso si permito que alguien que demostró tal desprecio por su bienestar tenga acceso a ella. La jueza asintió y miró a Margaret. Señora Williams, ¿ha completado evaluaciones psicológicas como parte de su libertad condicional? Sí, su señoría. ¿Y qué determinaron? Hubo una pausa. Que tengo tendencias controladoras y problemas con manejar el estrés, pero que estoy trabajando en ello. ¿Tendencias controladoras?, repitió la jueza. Eso es minimizar bastante lo que hizo. Dejó a su nuera morir potencialmente porque estaba estresada por una boda. El abogado de Margaret intentó intervenir. Su señoría, mi clienta ha mostrado remordimiento genuino. ¿Ha mostrado ese remordimiento directamente a la señora Kate Williams?, preguntó la jueza. Margaret dudó. He intentado contactarla, pero ella no acepta mis disculpas. Porque sus disculpas no son genuinas, dije. Cada carta, cada intento de contacto ha sido sobre lo que usted quiere, sobre su derecho a ver a May. Nunca ha sido sobre el daño que causó. Nunca ha aceptado completa responsabilidad. Siempre es un error, un momento de pánico, estrés. Pero la verdad es que tomó decisiones deliberadas ese día que casi nos cuestan la vida. La jueza tomó notas. Después de revisar todo el expediente cuidadosamente, he llegado a una decisión. La orden de restricción permanecerá en su lugar. Los derechos de visita son negados. Margaret Williams representó un peligro claro para la señora Kate Williams y su hija. Y aunque ha cumplido su sentencia, la falta de responsabilidad completa por sus acciones me preocupa. Margaret gritó. No es justo. Soy su abuela. La jueza golpeó el martillo. Usted tuvo la oportunidad de ser una abuela el día que nació May. En cambio, eligió poner su vida en peligro. Las consecuencias de esas acciones son permanentes. Esta audiencia está cerrada. Margaret fue sacada del tribunal gritando y llorando. Jessica estaba ahí y me lanzó una mirada. Espero que estés feliz. Arruinaste todo. No, Jessica. Respondí cansada. Tu madre arruinó todo cuando me encerró en ese baño. Yo solo me aseguré de que May creciera segura. Richard me abrazó fuerte cuando salimos del tribunal. Se acabó. Finalmente se acabó. Podemos seguir adelante con nuestras vidas. Esa noche celebramos tranquilamente en casa. May jugaba en su corral inconsciente de la batalla legal que se había peleado por ella. La miré y sentí una paz profunda. Estaba a salvo. Eso era lo único que importaba. Los siguientes 6 meses fueron los más pacíficos que habíamos tenido desde el nacimiento de May. Margaret no intentó contactarnos más después de que le negaron los derechos de visita. Jessica tampoco. Era como si finalmente hubieran aceptado que las consecuencias de sus acciones eran permanentes. May crecía hermosa y feliz. A los 18 meses ya caminaba y decía sus primeras palabras. Mamá, papá, no. Richard bromeaba que no era el mejor tercera palabra, pero al menos era práctica. Yo había vuelto a trabajar medio tiempo desde casa. Era diseñadora gráfica, y mis clientes habían sido increíblemente comprensivos durante todo el drama. Bienvenida de vuelta, Kate, me escribió uno. Esperamos que estés bien. Richard había expandido su negocio de contabilidad. Sin la presión y manipulación constante de su madre, finalmente podía enfocarse en lo que amaba. Somos más felices ahora que nunca, me dijo una noche. Es triste que haya tomado todo esto, pero al menos estamos libres. Un sábado por la tarde estábamos en el supermercado cuando lo vi. El padre de Richard, George Williams, estaba en el pasillo de cereales. Se congeló cuando nos vio. Kate, Richard, no lo habíamos visto desde el juicio de Margaret hace casi 2 años. Richard tomó el cochecito de May instintivamente acercándola más a él. Papá. George se veía más viejo, cansado. Kate, ¿puedo hablar contigo un momento, por favor? No hay nada que hablar, respondí firmemente. Por favor, insistió. Solo 5 minutos. Richard me miró. ¿Quieres que me quede? Está bien, dije. Puedo manejar esto. Richard se llevó a May unos pasillos más allá, pero lo suficientemente cerca para vigilar.
George me miró con ojos cansados. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, tienes razón. No lo tienes. Pero necesito que sepas que Margaret está muy enferma. Mi corazón no sintió nada. ¿Qué tiene? Cáncer de pulmón, etapa 4. Los doctores le dan 6 meses máximo. Lo siento por eso, dije honestamente. Pero no cambia nada. Está pidiendo ver a May antes de morir. Solo una vez. ¿Quiere disculparse apropiadamente contigo? No, respondí inmediatamente. No voy a exponer a mi hija a esa mujer sin importar qué tan enferma esté. Kate, por favor. Es su abuela. Es una mujer que casi nos mata. Corregí. Es una mujer que eligió una boda sobre nuestras vidas, que escuchó a su nieta nacer en un baño y no movió un dedo. El hecho de que esté muriendo no borra eso. Ella ha cambiado, insistió George. La cárcel y ahora esto la han transformado. Genuinamente se arrepiente. Si genuinamente se arrepintiera, respetaría los límites que establecí, respondí. El hecho de que esté usando su enfermedad para manipular muestra que no ha cambiado nada. Richard apareció con May. ¿Todo bien aquí? Sí, dije. Tu padre estaba yéndose. Kate espera. No, papá, dijo Richard firmemente. Escuchaste a Kate. Mamá no va a ver a May, ni ahora ni nunca. Es tu madre, Richard. Y está muriendo. Y eso es trágico, respondió Richard. Pero las elecciones tienen consecuencias. Mamá hizo su elección cuando encerró a mi esposa. Ahora vive o muere con esas consecuencias. George nos miró con lágrimas en los ojos. Espero que nunca tengan que vivir con este tipo de arrepentimiento. Nos fuimos dejándolo ahí parado. En el carro Richard me miró. ¿Estás bien? Estoy bien, respondí. Pero me molesta que estén usando su enfermedad para manipular. Clásica Margaret, dijo Richard. Siempre has sabido cómo usar la culpa como arma. No vamos a caer en eso. No vamos a caer. 2 semanas después recibimos otra carta. Esta vez era de Margaret directamente. Su letra era temblorosa, débil. Querida Kate, decía, sé que no merezco tu atención, pero estoy muriendo y quiero decir algunas cosas antes de irme. Nunca fui una buena suegra para ti. Siempre te vi como competencia por el amor de Richard. Cuando quedaste embarazada, sentí que estabas tomando a mi hijo completamente. Sé que suena ridículo ahora. El día de la boda de Jessica entré en pánico cuando dijiste que estabas teniendo contracciones. Todo lo que podía pensar era que ibas a arruinar el día perfecto de mi hija. Entonces te encerré pensando que solo estabas exagerando, que solo querías atención. Cuando escuché tus gritos me congelé. Sabía que estaba mal. Sabía que debía abrirte esa puerta. Pero mi orgullo no me dejó. No quería admitir que había cometido un error tan grande. Entonces esperé, y escuché a May nacer. Escuché tus gritos volverse más débiles, y no hice nada. Eso es algo con lo que vivo cada día. La imagen de lo que pudo haber pasado. Pudiste haber muerto. May pudo haber muerto. Y habría sido completamente mi culpa. Entiendo por qué no quieres que vea a May. Entiendo que me odies, pero quiero que sepas que mi tiempo en prisión y ahora esta enfermedad me han mostrado quién fui realmente. Una mujer cruel, controladora, egoísta, y lamento profundamente haberte hecho daño. No espero perdón. Solo quería que supieras que finalmente entiendo la magnitud de lo que hice. Y si pudiera volver atrás, cambiaría todo. Te protegería en lugar de lastimarte. Cuidaría de mi nieta en lugar de poner su vida en peligro. Pero no puedo. Y esa es mi cruz que cargar mientras muera. Cuida de May. Dile que su abuela era una mujer imperfecta, que cometió errores terribles. Pero también dile que al final aprendí que el amor no es control. El amor es sacrificio. Y sacrificaría todo por volver atrás y hacer las cosas bien. Con amor y arrepentimiento profundo, Margaret. Lloré cuando terminé de leer la carta. Richard la leyó también. ¿Qué piensas?, preguntó. No sé qué pensar, admití. Parte de mí quiere creer que es genuina, pero otra parte recuerda todas las veces que ha intentado manipular antes. ¿Quieres verla? No lo sé. Tómate tu tiempo para decidir. Sea lo que sea que decidas, te apoyaré completamente. Pasé los siguientes días pensando. Hablé con mi terapeuta sobre ello. Lo que necesita decidir Kate es qué es lo mejor para usted, me dijo la doctora Brown. No para Margaret, no para Richard. Para usted, ¿qué le traerá paz? Esa era la pregunta. ¿Me traería paz ver a Margaret morir sin darle cierre? ¿O me traería más paz permitirle decir adiós apropiadamente? Finalmente tomé una decisión. Voy a verla, le dije a Richard, una vez, sola, sin May. Solo quiero escucharla decir estas cosas en persona, ver si son genuinas o si es otra manipulación. ¿Estás segura? Necesito hacerlo por mí, para cerrar este capítulo completamente. El hospicio donde estaba Margaret era tranquilo, pacífico. Una enfermera me guió a su habitación. Está muy débil, me advirtió. Tal vez no pueda hablar mucho. Entré y casi no la reconocí. Margaret siempre había sido una mujer robusta, fuerte. La persona en esa cama era una sombra, delgada, pálida, conectada a máquinas. Abrió los ojos cuando me acerqué. Kate, susurró. Viniste. Vine, dije sentándome en la silla junto a la cama. Pero esto no significa que todo está perdonado. Solo significa que estoy dispuesta a escuchar. Entiendo, dijo con esfuerzo. Gracias por venir. Eso es más de lo que merezco.
Recibí tu carta. ¿Era genuina? Cada palabra, respondió con lágrimas cayendo por sus mejillas. He tenido mucho tiempo para pensar sobre lo que hice, sobre la persona que fui, y me odio por ello, Kate. Te odio por casi matarme, por casi matar a May, por robarnos ese momento que debió ser hermoso, lo sé. Y si pudiera cambiar todo, lo haría. Pero no puedes, dije sintiendo mis propias lágrimas. No puedes deshacer el trauma. No puedes devolver ese tiempo. No puedes borrar las cicatrices que dejaste. No puedo, acordó. Pero puedo decirte que lo siento, que estaba equivocada, que fuiste una mejor madre en ese baño sola de lo que yo jamás fui para mis propios hijos. Que May tiene suerte de tenerte, y que espero que algún día, cuando sea lo suficientemente grande, le cuentes sobre mí. No para que me perdone, sino para que sepa que las personas que amas pueden lastimarte profundamente, y que está bien protegerte de ellas. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Hay algo que necesites de mí?, preguntó finalmente. Solo una cosa, dije. Necesito que me prometas que dejarás de intentar contactarnos, que respetarás los límites que he puesto, que dejarás que vivamos nuestras vidas en paz. Te lo prometo, dijo. No volveré a contactarlos. Esta es mi despedida. Me puse de pie para irme. Margaret, una cosa más. Sí, acepto tu disculpa. No significa que te perdone, pero acepto que finalmente entiendes lo que hiciste. Y eso es más de lo que esperaba. Gracias, Kate. Eres más generosa de lo que merezco. Salí de ese hospicio sintiéndome extrañamente ligera, como si un peso que había estado cargando finalmente se hubiera levantado. No era perdón exactamente, pero era cierre. Margaret murió 3 semanas después. George llamó para decirnos. Fue pacífica, dijo. En sus últimos días, solo hablaba de ustedes y de May. De cuánto lamentaba todo. ¿Habrá funeral?, preguntó Richard. Sí, pequeño. Solo familia cercana. Entiendo si no quieren venir. Richard me miró. ¿Quieres ir? No lo sé. ¿Tú quieres? Creo que necesito despedirme, dijo. A pesar de todo, era mi madre. Entonces vamos, decidí. Pero May se queda con Emily. El funeral fue en una pequeña capilla. Solo estábamos nosotros, George, Jessica y Christopher, quien sorprendentemente había vuelto con ella, y algunos primos lejanos. Jessica me miró cuando entramos, pero no dijo nada. El servicio fue corto. George habló sobre Margaret en sus buenos momentos. Su amor por cocinar, su risa, cómo cuidaba el jardín. Evitó mencionar sus últimos años. Cuando terminó, nos preparamos para irnos. Jessica se acercó. Kate, espera. La miré cautelosa. Quiero disculparme, dijo rápidamente. Por todo. Por priorizar mi boda sobre tu seguridad. Por no defender en el juicio. Por culparte cuando mamá fue a prisión. Tenías razón. Yo sabía que mamá estaba obsesionada con que nada arruinara mi día. Debí haberla detenido. Debí haberte defendido. Gracias por decir eso, Jessica. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación?, preguntó esperanzada. Algún día quizás, respondí honestamente. Pero no ahora. Necesito más tiempo. Entiendo, dijo con lágrimas. Solo quiero que sepas que lamento todo. Lo tendré en cuenta, dije, y nos fuimos. Los meses después de la muerte de Margaret fueron de sanación profunda. Era como si con su partida física también se hubiera ido la sombra que había estado sobre nuestras vidas. May tenía 2 años ahora, y era una niña brillante y curiosa. No tenía memoria alguna del trauma de su nacimiento, o de la abuela que nunca conoció. Para ella el mundo era simple, lleno de amor de sus padres y las personas que elegimos como familia. Richard había florecido sin la presencia tóxica de su madre. Su negocio crecía, nuestra relación era más fuerte que nunca. Una noche mientras poníamos a May a dormir, me dijo algo que me hizo llorar. Sabes que eres la mejor madre del mundo, ¿verdad? Lo dudó todos los días, admití. Me pregunto si estoy haciendo suficiente, si estoy criándola bien, si el trauma que viví afecta cómo soy con ella. Kate, mírame, dijo tomando mi cara entre sus manos. Diste a luz a nuestra hija sola en el piso de un baño. Sobreviviste casi morir. Luchaste contra mi madre en corte. Te mantuviste firme cuando todos te presionaban para perdonar. Y ahora estás criando a la niña más feliz y amada que conozco. Eres exactamente la madre que May necesita. Sus palabras me rompieron y me sanaron al mismo tiempo. Ese año decidimos que queríamos darle un hermano o hermana a May. Al principio tenía miedo. El trauma del primer parto todavía estaba ahí, pero mi terapeuta me ayudó a trabajar en ello. Este embarazo será diferente, Kate. Me recordaba. Usted tiene control. Puede elegir dónde dar a luz, quién estará presente, cómo manejar cada aspecto. Nadie le quitará eso. Quedé embarazada 6 meses después. Esta vez fue completamente diferente. No había suegra tóxica presionando. No había boda que arruinar. Solo Richard, yo, May y nuestro bebé en camino. Elegí una partera para el parto en casa. Quería estar en mi propio espacio, rodeada de personas que amaba y confiaba. El Dr. Harris apoyó completamente mi decisión. Después de lo que pasó, Kate, usted merece tener el nacimiento que quiera. El embarazo progresó bellamente. May estaba emocionada de ser hermana mayor. Le hablaba a mi vientre todos los días. Hola, bebé. Soy tu hermana May.
Vamos a jugar mucho. Cuando llegó el momento del parto, todo salió perfectamente. Estaba en mi cama, Richard sosteniendo mi mano, May con Emily en la otra habitación, la partera guiándome suavemente. Y después de 6 horas de trabajo nació nuestro hijo. Un niño perfecto de 3,5 kilos. Lo llamamos Patrick en honor al padre de Richard que había muerto años atrás. Cuando cargué a Patrick por primera vez, no sentí terror o trauma. Sentí solo amor puro y paz. Este era el nacimiento que debía haber tenido con May. Hermoso, pacífico, rodeado de amor. May entró a conocer a su hermanito. Se veía tan pequeña de repente comparada con este bebé aún más pequeño. Es chiquito, dijo tocando suavemente su manita. Sí, mi amor, respondí. Pero va a crecer grande como tú. ¿Lo puedo cargar? Con ayuda sí. La senté en la cama junto a mí y puse cuidadosamente a Patrick en sus brazos bajo supervisión. Ella lo miró con tanto amor que mi corazón se derritió. Te amo, hermanito, susurró. Voy a cuidarte siempre. Richard tenía lágrimas corriendo por su cara. Esta es nuestra familia Kate. Perfecta y completa. Los siguientes meses fueron caóticos con un recién nacido y una niña de 2 años, pero también maravillosos. Sin Margaret no había críticas constantes. No había intentos de controlar cómo criábamos a nuestros hijos. No había veneno escondido detrás de sonrisas falsas. George vino a conocer a Patrick. Había respetado nuestro espacio después del funeral de Margaret, pero le permitimos volver lentamente a nuestras vidas. Se veía diferente ahora, más humilde. Es hermoso, Kate, dijo cargando a Patrick. ¿Y May se ha vuelto tan grande? Gracias, George. Quiero disculparme, dijo inesperadamente, por no defenderte más durante todo ese asunto con Margaret. Debía haberla detenido. Debía haber puesto límites hace años, pero era más fácil dejar que hiciera lo que quisiera que enfrentarla. Y ustedes pagaron el precio. Aprecio que digas eso, respondí. Quiero estar en sus vidas, continuó. Ser el abuelo que May y Patrick merecen, pero solo si ustedes me dejan. Lo voy a hacer en sus términos. Nos gustaría eso, dijo Richard, pero con límites claros. Y la primera señal de que estás cayendo en los patrones de mamá se termina. Completamente justo, acordó George. Resultó ser un abuelo maravilloso. Venía a visitar, jugaba con May. Ayudaba cuando lo necesitábamos, pero siempre respetando nuestros límites. Es diferente ahora sin Margaret, nos confesó un día. Puedo ser yo mismo. Puedo amar a mis nietos sin su voz en mi cabeza diciéndome cómo hacerlo. Cuando Patrick tenía 6 meses, recibimos una carta inesperada. Era de Jessica. Queridos Kate y Richard, decía. Sé que no tengo derecho a pedirles nada después de todo lo que pasó, pero quiero que sepan que Christopher y yo nos estamos divorciando definitivamente. Él nunca pudo superar que nuestra boda fue el catalizador de todo el horror. Cada aniversario es un recordatorio de lo que mamá le hizo a Kate. No lo culpo. Yo tampoco he podido superarlo. He estado en terapia durante 1 año trabajando en entender mi rol en todo esto. Mi terapeuta me ayudó a ver que siempre supe que mamá era controladora y manipuladora, pero me beneficié de ello, así que lo ignoré. Cuando planeaba mi boda, sabía que mamá estaba obsesionada con que fuera perfecta. Cuando Kate mencionó que estaba cerca de su fecha de parto, vi la preocupación en los ojos de mamá. Debía haber dicho algo. Debía haber pospuesto la boda o al menos haber hablado con mamá sobre no presionar a Kate. Pero no lo hice porque mi día perfecto era más importante. Y por eso Kate casi muere. Por eso May nació en un baño. Vivo con esa culpa todos los días. No espero perdón. Solo quería que supieran que finalmente entiendo mi responsabilidad en esto y que lamento profundamente cada decisión que tomé ese día. Mamá está muerta ahora, pero el daño que causó vive y soy parte de ese daño. Si alguna vez están listos para hablar, estaré aquí. Pero entiendo si nunca quieren verme de nuevo. Con arrepentimiento genuino, Jessica. ¿Qué piensas?, me preguntó Richard después de leer la carta. Creo que es genuina, dije lentamente. Y creo que algún día tal vez podamos tener algún tipo de relación con ella. Pero no ahora. Todavía es muy reciente. Estoy de acuerdo. Podemos guardar la puerta abierta para el futuro. Le respondimos brevemente. Jessica, apreciamos tu honestidad y tu disculpa. No estamos listos para reconstruir una relación ahora, pero respetamos el trabajo que estás haciendo en ti misma. Tal vez en el futuro podamos hablar más. Cuídate. Kate y Richard. Cuando May cumplió 3 años, hicimos una fiesta grande. Invitamos a todos nuestros amigos, a George, a Emily y su familia. La casa estaba llena de risas y amor. May corría entre los invitados con su vestido de princesa, mientras Patrick gateaba detrás de ella tratando de seguirle el ritmo. Miré alrededor y sentí una gratitud profunda. Habíamos sobrevivido tanto. El trauma del nacimiento de May, la traición de Margaret, el juicio, su muerte. Y ahora estábamos aquí, más fuertes, más unidos, rodeados de personas que genuinamente nos amaban. Richard me abrazó por detrás mientras observábamos a nuestros hijos jugar. Lo logramos, susurró en mi oído. Sí, respondí. Lo logramos. Esa noche, después de que todos se fueron y los niños estaban dormidos, Richard y yo nos sentamos en el patio. Hay algo que nunca te dije, dijo Richard. ¿Qué?
El día que encontré a ti y a May en ese baño, pensé que las había perdido. Ver toda esa sangre, escuchar ese llanto débil. Por un segundo mi mundo entero se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y en ese momento supe que nada más importaba. No mi madre, no mi familia, no las apariencias, solo ustedes dos. Y juré que si sobrevivían pasaría el resto de mi vida asegurándome de que nunca volvieran a lastimarse. Y lo has hecho, dije besándolo. Has sido mi roca, mi defensor, mi compañero. No habría sobrevivido esto sin ti. Somos un equipo, respondió, siempre. Varios años pasaron pacíficamente. May empezó la escuela y era brillante, compasiva, llena de vida. Patrick crecía rápido, un niño energético que adoraba a su hermana mayor. George seguía siendo parte constante de nuestras vidas, un abuelo amoroso que había aprendido de los errores de Margaret. Jessica y yo eventualmente nos reunimos para café. Fue incómodo al principio, pero ella había hecho genuino trabajo en sí misma. Ya no era la mujer egoísta que priorizó su boda sobre una vida. Era humilde, consciente, arrepentida. No sé si alguna vez seremos cercanas, me dijo honestamente. Pero quiero que sepas que he dedicado mi vida a ser mejor, a no repetir los patrones de mamá. Estoy orgullosa de ti por ese trabajo, respondí. No es fácil enfrentar tus propios errores. Un día cuando May tenía 7 años, me hizo una pregunta que había estado esperando. Mami, ¿por qué no tengo otra abuela como mis amigos? Me senté con ella en su cama. Tenías una abuela, mi amor, pero ella hizo algo muy malo antes de que nacieras. ¿Qué hizo? Me lastimó mucho cuando estaba embarazada de ti, tan mal que casi mueres antes de nacer. ¿Por eso nací en un baño? ¿Has escuchado esa historia? La tía Emily me la contó una vez. No quería que supieras aún, pero sí. Tu abuela me encerró en un baño y por eso naciste ahí, en lugar de un hospital. May procesó esto con la seriedad de una niña de 7 años. Eso fue muy malo de ella. Sí lo fue. ¿La perdonaste? Es complicado, mi amor. La perdoné por mi propia paz. No porque lo mereciera, pero nunca olvidé lo que hizo, y por eso ella nunca pudo conocerte. ¿Está triste por eso? Creo que sí estaba. Pero fueron sus decisiones las que causaron eso. May asintió pensativa. Estoy feliz de que sobrevivieras, mami. Yo también, cariño. Yo también. Cuando May cumplió 10 años me dio el regalo más inesperado. Había escrito una historia para la escuela sobre valentía. La historia era sobre mí, sobre cómo había sobrevivido dar a luz sola, cómo había luchado por justicia, cómo había protegido a mi familia. Mi mamá es la persona más valiente que conozco. Había escrito. Enfrentó algo terrible y no se rindió. Me enseñó que ser fuerte no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Y que proteger a las personas que amas es lo más importante del mundo. Lloré cuando la leí. Esta niña hermosa, compasiva, fuerte había salido de algo tan horrible. Y ahora entendía no solo lo que había pasado, sino también las lecciones que venían con ello. Hoy miro hacia atrás sin arrepentimientos. Ese día en el baño donde estuve sola con mi bebé naciendo fue el peor momento de mi vida. Pero también fue el catalizador para todo lo que vino después. Me enseñó mi propia fortaleza. Me mostró quién realmente estaba de mi lado. Me forzó a poner límites y mantenerlos sin importar la presión. Margaret pagó por sus acciones con prisión, con la pérdida de su familia, con morir sola llena de arrepentimiento. Jessica perdió su matrimonio y años de su vida a la culpa. George perdió a su esposa y casi pierde a su hijo. Las consecuencias de las acciones de Margaret se extendieron como ondas tocando a todos, pero nosotros sobrevivimos. Más que eso, prosperamos. Construimos una familia hermosa basada en amor genuino, respeto y límites saludables. Criamos niños que entienden que las personas que te aman no te lastiman, y si lo hacen está bien protegerte. La traición de Margaret casi nos destruye, pero al final nos hizo más fuertes. Me hizo más fuerte. Y por eso, aunque nunca olvidaré lo que pasó, tampoco dejaré que defina el resto de mi vida. Soy más que ese trauma. Soy una sobreviviente. Soy una madre. Soy una luchadora. Y nadie jamás volverá a quitarme eso. Han pasado 12 años desde ese terrible día en el baño. May tiene 14 años ahora y es una adolescente brillante que quiere estudiar medicina. Patrick tiene 12 y es un niño dulce que ama el arte. Hace 3 años, Richard y yo tuvimos otro bebé, una niña a la que llamamos Grace. Su nacimiento fue hermoso, pacífico, todo lo que los otros debieron ser. Mirando a mis 3 hijos, ahora veo la vida que construimos de las cenizas de ese trauma. Una vida llena de amor, risas y sobre todo seguridad. Nunca permitimos que personas tóxicas entraran a nuestro círculo sin importar la sangre que compartieran. George sigue siendo parte de nuestras vidas. A sus 75 años es un abuelo maravilloso que ha compensado por años de permitir el comportamiento de Margaret. Lleva a los niños al parque, les enseña a pescar, les cuenta historias de su juventud. Pero siempre respetando nuestras reglas, nuestros límites, nuestras decisiones como padres. Jessica también ha vuelto lentamente a nuestras vidas. Se volvió a casar con un hombre bueno llamado Brian Jones.
Tienen 2 hijos. Nuestra relación nunca será lo que pudo haber sido, pero hay un respeto mutuo ahí. Ella entiende lo que hizo, ha trabajado en sí misma y ha demostrado con acciones, no solo palabras, que ha cambiado. Los primos a veces juegan juntos. Es cordial, civilizado, suficiente. El trauma de lo que pasé ha disminuido con los años, pero nunca desaparece completamente. Todavía hay momentos cuando entro a un baño público y siento ese flash de pánico. Cuando escucho a un bebé llorar de cierta manera, mi cuerpo se tensa recordando el llanto de May en mis brazos, mientras perdía conciencia, pero he aprendido a vivir con ello. La terapia me dio herramientas para manejar esos momentos. Richard me da amor incondicional y apoyo cuando los necesito. Y mis hijos me dan propósito y razón para seguir siendo fuerte. May me preguntó una vez si alguna vez había perdonado completamente a Margaret. Estábamos en la cocina preparando la cena. Ella tenía 12 años entonces. Mami, respondí honestamente. El perdón es complicado. No es un interruptor que prendes o apagas. Es un proceso. He perdonado a Margaret en el sentido de que ya no cargo rabia hacia ella. He hecho las paces con lo que pasó. Pero eso no significa que confiaría en ella si estuviera viva. El perdón no requiere restaurar la relación o la confianza. Eso tiene sentido, dijo May pensativamente. Es como perdonar a alguien por lastimarte, pero aún así no dejarlos volver a tu vida. Exacto, mi amor. El perdón es para tu propia paz, no para la comodidad de ellos. Ella sonrió. Eres muy sabia, mami. Lo aprendí por las malas, cariño. Lo aprendí por las malas. Patrick es diferente. Él nunca conoció a Margaret. Nunca vivió el trauma directamente. Para él es solo una historia de algo malo que pasó antes de que naciera. Pero ha aprendido lecciones importantes de ello. Un día cuando tenía 9 años vino a casa molesto. Su amigo Edward Williams lo había estado presionando para hacer algo que no quería. «Mami, ¿está mal decirle que no a un amigo?», preguntó. «No, cariño», respondí. «Está bien poner límites incluso con personas que quieres. Si un amigo te está pidiendo hacer algo que te hace sentir incómodo o que sabes que está mal, decir no es exactamente lo correcto. Pero dice que si no lo hago ya no seré su amigo. Entonces no es un buen amigo», dije firmemente. Los verdaderos amigos respetan tus límites. No te presionan o amenazan con quitarte su amistad si no haces lo que quieren. Esa es manipulación, Patrick. Y nunca está bien. Lo aprendiste de lo que pasó con la abuela Margaret, ¿verdad?, dijo. Sí, admití. Aprendí que no importa quién sea la persona, familia, amigo, quien sea. Si no respetan tus límites y tu bienestar, no merecen estar en tu vida. Patrick terminó la amistad con ese niño, y aunque fue difícil para él, estaba orgullosa de que hubiera aprendido a valorarse lo suficiente para alejarse de una amistad tóxica. Grace, a sus 3 años, es demasiado pequeña para entender toda la historia. Pero crecerá escuchándola. Crecerá sabiendo que su mamá sobrevivió a algo horrible y salió más fuerte. Crecerá entendiendo que las acciones tienen consecuencias y que está bien protegerte de personas que te lastiman. Estas son lecciones que Margaret nunca aprendió. Ella creció creyendo que podía controlar a todos a su alrededor sin consecuencias, que su comodidad y deseos eran más importantes que la seguridad de otros. Y al final esa mentalidad la destruyó. Perdió a su familia. Pasó sus últimos años en prisión y muriendo de cáncer. Sola excepto por George, quien se quedó más por obligación que amor. Todo porque no pudo poner el bienestar de otra persona sobre su agenda. Richard y yo renovamos nuestros votos hace 5 años. Fue una ceremonia pequeña en nuestro jardín con solo familia cercana y amigos queridos. May y Patrick eran parte de la ceremonia. George lloró. Jessica vino con Brian y sus hijos. Emily estaba ahí con su familia. Cuando Richard y yo nos paramos frente a todos renovando nuestras promesas, sentí el peso de todo lo que habíamos sobrevivido. Este hombre había roto una puerta para salvarme. Había peleado contra su propia madre en corte. Había cortado lazos familiares para protegerme. Había estado despierto noches enteras cuando las pesadillas me atormentaban. Había construido una vida hermosa conmigo de las ruinas del trauma. «Te amo, Kate Williams», dijo con lágrimas corriendo por su rostro. «Desde el día que te conocí hasta mi último respiro, eres la persona más fuerte que conozco, la mejor madre que nuestros hijos podrían pedir. Y estaré agradecido todos los días de que sobreviviste. Y yo te amo, Richard Williams», respondí también llorando. «Gracias por siempre elegirme, por creer en mí, por proteger a nuestra familia. Eres mi roca, mi hogar, mi todo». Nos besamos mientras todos aplaudían. May gritó que asco de broma, pero estaba sonriendo. Patrick rodó los ojos, pero lo vi limpiarse una lágrima. Grace estaba en los brazos de Emily diciendo «Papi, mami fuerte», porque había aprendido a asociar nuestra familia con ruido y celebración. Esa noche, después de que los invitados se fueron y los niños estaban dormidos, Richard y yo nos sentamos en el patio bajo las estrellas. «Jamás imaginé que llegaríamos aquí», dije, «después de todo lo que pasó». «Yo sí», respondió Richard. «Siempre supe que eras fuerte suficiente para sobrevivir cualquier cosa.
incluyendo a mi madre. No fue solo yo, dije. Fuimos nosotros, juntos. Siempre juntos, acordó besando mi mano. Recibí una carta de la universidad la semana pasada. Querían que diera una charla sobre trauma y resiliencia. Al parecer, mi historia había circulado en círculos académicos como ejemplo de sobrevivir a abuso familiar extremo. Acepté. Parada frente a una sala llena de estudiantes de psicología, conté mi historia completa. El encierro, el nacimiento, el juicio, la sanación. Cuando terminé, el silencio era absoluto. Luego una estudiante levantó la mano. ¿Cómo no odia a Margaret?, preguntó. ¿Cómo logró perdonar? Nunca dije que perdoné completamente, respondí honestamente. Lo que hice fue soltar la rabia que me estaba comiendo viva. Entendí que Margaret era una mujer profundamente enferma que necesitaba control porque tenía miedo. Eso no excusa lo que hizo, pero me ayudó a entenderlo. Y entender me ayudó a dejar de darle poder sobre mí. Otra mano se levantó. ¿Qué consejo le daría a alguien en una situación similar? Primero, dije pensando cuidadosamente. Confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo es. Segundo, pon límites y manténlos sin importar quién esté del otro lado. Tercero, busca ayuda profesional. La terapia salvó mi vida. Y cuarto, rodéate de personas que te aman genuinamente, no condicionalmente. Esas son las personas que te van a sostener cuando todo se desmorone. La charla fue bien recibida. Varios estudiantes me contactaron después, contando sus propias historias de familia tóxica y trauma. Me di cuenta de que al compartir mi historia estaba ayudando a otros a sentirse menos solos en su dolor. Y eso le dio propósito adicional a todo lo que había pasado. Margaret está muerta hace 8 años ahora. A veces me pregunto si genuinamente cambió al final, o si solo estaba buscando absolución antes de morir. Probablemente nunca lo sabré. Pero elegí creer que su arrepentimiento era real, porque esa creencia me trae paz. George murió el año pasado de un ataque al corazón. Fue repentino, indoloro. En sus últimos años había sido un abuelo maravilloso. Los niños lo extrañan. En su funeral hablé sobre cómo había elegido cambiar, cómo había roto los patrones tóxicos de Margaret, cómo había demostrado que nunca es tarde para ser mejor. Jessica lloró durante todo el servicio. Después nos abrazamos por primera vez en años. Lo siento, Kate, susurró. Por todo. Lo sé, Jess, respondí. Yo también. No somos cercanas, pero hay paz entre nosotras, y eso es suficiente. Mis hijos están creciendo con una comprensión profunda de límites saludables, amor incondicional y la importancia de protegerse de personas tóxicas. May quiere especializarse en medicina traumática para ayudar a personas que han pasado por experiencias horribles. Patrick quiere ser terapeuta de arte ayudando a niños a procesar trauma. Grace dice que quiere ser superhéroe, pero tiene 3 años, así que eso puede cambiar. Veo a mis hijos y sé que el ciclo está roto. La toxicidad de Margaret termina con ella. Mis hijos no van a crecer pensando que el amor significa control. No van a tolerar abuso de nadie sin importar la relación. Van a saber su valor y van a exigir que otros lo respeten. Esa es la venganza final. No que Margaret muriera en prisión o arrepentida, sino que sus acciones no se repitieron. Que creamos algo hermoso de algo horrible. Que ganamos. Hoy estoy parada en mi cocina preparando el desayuno mientras May estudia en la mesa. Patrick dibuja en su cuaderno y Grace corre alrededor persiguiendo al perro. Richard entra y me besa buenos días. Es una mañana ordinaria, hermosa en su normalidad, y me doy cuenta de que esto es lo que Margaret casi me quita. No solo mi vida o la de May, sino estos momentos. Estas mañanas ordinarias llenas de amor y risas. Esta familia hermosa. Esta paz. Pero no ganó. Nosotros sí. Y eso es lo que le digo a cualquiera que pregunte sobre mi historia. No soy una víctima, soy una sobreviviente. Y aunque no elegí lo que me pasó, elegí cómo respondí. Elegí pelear, elegí proteger a mi familia, elegí sanar. Y esas elecciones me hicieron quien soy hoy. Más fuerte, más sabia, más compasiva. Margaret quería controlarme, quebrantarme, destruirme. Pero lo único que logró fue forjarme en algo inquebrantable. ¿Alguna vez has enfrentado traición de alguien que se suponía te cuidaría? ¿Has tenido que poner límites con familias sin importar las consecuencias? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios. Y si este relato te llegó de alguna manera, si te ayudó a sentirte menos solo o te dio valor para protegerte, eso significa todo para mí. Porque al final nuestras historias de supervivencia no son solo nuestras, son lecciones para otros, de que pueden sobrevivir también, que el trauma no define quién eres, que mereces seguridad y amor, y que nunca es egoísta protegerte a ti mismo y a aquellos que amas. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. No olvides dejar tu like si este relato te impactó y suscribirte al canal para más historias de superación. Tu apoyo significa el mundo. Hasta la próxima.